Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy nos presenta una escena en la que aparecen dos de los apóstoles como un poco bruticos, ¿no? Gente un poco bruta. Dice así: cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que camina hacia Jerusalén. Y los samaritanos odiaban a los judíos y especialmente odiaban, no sé si odiaban, pero en fin, estaban muy en contra del templo de Jerusalén. Ellos adoraban a Dios en el monte Garizim y no les dejaron los judíos ayudarles a reconstruir el templo de Jerusalén, y por eso tenían como muchos celos de ellos, ¿no? Y no acogían en sus ciudades a quien iba a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, los hijos del trueno, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Vaya angelitos, ¿eh? Ni que tuvieran ese poder ellos. Y además podríamos pensar, pero bueno, ¿dónde quedó el mandatum novum, el mandamiento nuevo del amor? Y entonces el Evangelio dice que Jesús se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. O sea, Señor, que los juicios duros, la falta de comprensión, los deseos de castigo y de venganza, tú los regañas y los atajas en seco. Dice que te volviste como de golpe, ¿no?, para atajar eso, y les regañaste. Todo esto me trae a la memoria unas palabras bastante largas de San José María en una de las cartas que escribió a sus hijos al comienzo de la obra. Era el 9 de enero de 1930. El Opus Dei se fundó el 2 de octubre de 1928, o sea que muy poco tiempo después. Y San José María escribía unas cartas transmitiendo el espíritu de la obra a todas las personas. Y en esta carta habla bastante de esta idea de vivir la caridad también con los que no piensan como nosotros, de ser personas capaces de dialogar, ser personas tolerantes. Señor, cómo lo necesitamos todos los cristianos, ¿verdad? Decía así: luego, la práctica constante de las virtudes de la convivencia, ofreciendo a Dios con alegría, sin que se note, los roces inhabitables con caracteres, mentalidades, gustos diversos, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con caridad. Esto es a lo que anima San José María, ¿no? Y entonces dice, no exageréis esas dificultades. También os he enseñado, hijas e hijos míos, una regla práctica esencial para la convivencia, para edificar a los demás en la caridad. No discutir, no pretender convencer a los demás con la dialéctica, ya que muchos no están en disposición de ceder sin sentirse humillados al reconocer la razón del que habla como adversario. Pues a veces, Señor, discutimos como estos discípulos nos los imaginamos con los samaritanos, ¿no? Dejadnos entrar, que no, dejadnos entrar, que no, sois unos miserables, vosotros no sé cuánto. Pues a veces no hay que salir de esas discusiones, ¿no? Cuando tratamos de defender nuestra fe, lo que consideramos que es verdad, pues bueno, decimos lo que pensamos, y si la otra persona no está de acuerdo, pues bueno, es interesante lo que dices, pues lo dejamos aquí y ya está, seguimos tan amigos. Sigue diciendo San José María en esa carta, fijaros qué actual: tratad con caridad al que todavía es flaco o poco instruido en la fe
sin andar en disputas de opiniones. Así dice San Pablo a los romanos. Y comenta San José María, se expone la verdad serenamente, de forma positiva, sin polémica, sin humillar, dejando siempre al otro una salida honrosa. Qué importante, Señor, qué manera de vivir la caridad tan fina, ¿no? Oye, yo pienso esto, pero bueno, a lo mejor tú piensas otra cosa y también tendrás tus motivos y me parece que bueno, tiene cierto fundamento lo que dices, aunque considero que la verdad es otra. A veces, la caridad más fina será hacer que el otro quede con la convicción de que ha llegado por su cuenta a descubrir alguna verdad nueva. No discutáis. En cambio, haced estudiar serenamente los problemas proporcionando doctrina santa. Claro, el no discutir no significa el transigir bobamente con cosas que no son verdad, en nuestro apostolado, en nuestro diálogo con los hombres, evidente, o ceder en cosas que son pues de fe. No, pues San José María hablaba mucho de la santa intransigencia, que era el ser intransigente con las verdades, o sea, con la cesión en las verdades de fe, y que había que combinarlo con la santa transigencia. Y lo decía así: la regla para llevar a la práctica este espíritu de ahogar el mal en abundancia de bien, de querer a las almas, es la santa intransigencia con los errores y la santa transigencia con las personas. Pues a lo mejor aquellos samaritanos estaban equivocados. El mismo Jesús, tu Señor, cuando hablaste con la samaritana, le hiciste ver que estaba equivocada, pero no condenaste a las personas. ¿No se te ocurrió pensar en que descendiera fuego del cielo para devorarlos? Al revés, a aquella mujer le dices, si conocieras el don de Dios, y acabas convirtiéndola a base de quererla. Por eso, nosotros, Señor, para dialogar con las personas, necesitamos las dos cosas, la santa intransigencia con los errores y la santa transigencia con las personas. Los cristianos no poseemos, como si fuera algo humano o un patrimonio personal del que cada uno dispone a su antojo, las verdades que Jesucristo nos ha legado y que la Iglesia custodia. Nos dice San José María, es Dios quien las posee, es la Iglesia quien las guarda, y no está en nuestra mano ceder, cortar, transigir en lo que no es nuestro. Evidentemente, Señor, porque no es nuestro, es tuyo. ¿Quién soy yo para cercenar una verdad de fe? ¿Quién soy yo para quedarme con esto sí y esto no dentro del Evangelio? La verdad católica no puede ser objeto de compromiso. Bueno, nos ponemos de acuerdo y lo que estemos de acuerdo, pues eso es la verdad. Pues no. Sencillamente porque es la verdad. Y la verdad no tiene términos medios, es la que es. Aunque a veces nos cuesta alcanzarla a los hombres, naturalmente. ¿Habéis pensado alguna vez en lo que resultaría si a fuerza de querer transigir se hicieran en nuestra Santa Fe Católica todos los cambios que los hombres pidieran? Se pregunta San José María. Quizás se llegaría a algo en lo que todos estuvieran de acuerdo, a una especie de religión caracterizada solo por una vaga inclinación del corazón, por un sentimentalismo estéril, que ciertamente, con un poco de buena voluntad, puede encontrarse en cualquier aspiración a lo sobrenatural. Pero esa doctrina ya no sería la doctrina de Cristo. No sería un tesoro de verdades divinas, sino algo humano, que ni salva ni redime. Una sal que se habría vuelto insípida. Qué claro y qué actual esto, Señor. Y por eso nosotros, pues no chalaneamos con las verdades de fe, en absoluto. ¿Habrá alguien con sentido común que ceda en algo tan sencillo como la suma de 2 más 2? ¿Podrá conceder que 2 y 2 sean 3 y medio? La transigencia en la doctrina de fe es señal cierta de no tener la verdad o de no saber que se posee. Así, ¿verdad? Dice San José María hablando de esta santa intransigencia. Pero una vez dicho esto, inmediatamente nos dice: la fidelidad a la verdad, la coherencia doctrinal, la defensa de la fe, sin embargo, no significan un espíritu triste, ni han de estar animadas
por un deseo de aniquilar al que se equivoca. Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y que acabe con estos? Lo que decían Juan y Santiago, ¿no? Pues no, evidentemente no. Y aquí entra pues la santa transigencia con las personas, que es tan santa como la santa intransigencia. No queremos, dice San José María, la destrucción de nadie. La santa intransigencia no es intransigencia secas, cerril y desabrida, ni es santa, si no va acompañada de la santa transigencia. Os diré más, ninguna de las dos son santas si no suponen la práctica de las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, ¿verdad? Señor, son unas palabras tan claras y al mismo tiempo tan actuales. Ayúdanos, concédenos pues ese espíritu tuyo de personas que aman a Dios y por tanto aman la verdad revelada por Dios, y personas que aman a los demás y por tanto quieren el bien de los demás, jamás la destrucción o la aniquilación. Un poco más adelante, dice San José María, los santos resultan necesariamente unas personas incómodas. ¿Por qué? Pues porque no transigen por los intereses de una sociedad o de unas personas en decir que lo que es blanco es negro, lo negro blanco, ¿no? El santo es incómodo, pero eso no significa que haya de ser insoportable. Su celo nunca debe ser un celo amargo, como el del Evangelio de hoy, de esos 2 apóstoles jóvenes todavía, ¿no?, antes de su conversión, ¿verdad? Su corrección nunca debe ser hiriente. Su ejemplo nunca debe ser una bofetada moral, dada en la cara de sus amigos. Señor, concédenos que nosotros, cuando nos preocupemos por acercar a Dios a nuestros amigos, lo hagamos de una forma delicada, caritativa, nunca dando bofetadas morales, nunca despreciando, nunca reprochando. La caridad de Cristo, esa santa transigencia con las personas de las que os hablaba, debe suavizarlo todo, de modo que nunca se aplique a ningún hijo mío eso que se puede decir a veces, desgraciadamente con razón, de ciertas buenas personas, que para aguantar a un santo se necesitan 2 santos. Pues sería tremendo, ¿no? Y desde luego no sería un santo. Recuerdo hace tiempo una persona joven que me hablaba de sus padres y decía, mira, es que mis padres son... no se puede dialogar con ellos. En cuanto les contradigo o les digo, pues yo no veo eso claro, tal, pues mis padres saltan rabiosos, furiosos, me insultan, me dicen que soy una vergüenza para la familia, que he salido... Y claro, pues era una situación insostenible. Y desde luego aquel hijo que me lo contaba había reaccionado diciendo, y por tanto, a mí todo lo de mis padres, la fe, es que me repugna, porque no veo que les haya hecho mejores personas. Les ha hecho cerriles y intransigentes. Evidentemente la fe no nos hace así. Eso es una mala interpretación de la fe, ¿verdad? Pero Señor, concédenos la santa intransigencia con las verdades de fe y la santa transigencia con las personas. Que yo, Señor, envuelva siempre la verdad con la seda, con el acolchamiento de la caridad. Que yo nunca sea una persona cargante. Puedo ser provocadora, porque las personas que viven honestamente, que no critican, que tienen una vida limpia, que son generosos, honrados, pues muchas veces son una bofetada moral para quien no lo sea, evidentemente. Pero concédenos un talante, una actitud simpática, alegre, normal, humilde, de no considerarnos mejor que los demás. Decía San José María, nuestra actitud ha de ser todo lo contrario a eso de que para aguantar un santo se necesitan 2 santos. No queremos que nadie se aparte de nosotros porque no hayamos sabido comprenderle o tratarle con cariño. Nunca hemos de ser personas que van buscando pelea. Sigamos el consejo de San Pablo. Vivid en paz, si puede ser, y en cuanto esté de nuestra parte, con todos los hombres. Nosotros procuramos vivir en paz con todas las personas, no atacamos a nadie.
Inevitablemente puede haber gente que nos ataque a nosotros como cristianos. Y hay en este siglo XXI tantos mártires. Mártires que dan su vida y otros que no se les pide la vida, pero se les pide la fama, son vituperados, insultados, etc. Bueno, bien, eso es otro tema. Y lo llevaremos pues lo mejor que podamos con la ayuda de nuestro Señor. Pero nosotros, en cuanto a estar de nuestra parte, pues tendemos puentes con todos los hombres. Nos esforzamos, como dice San José María, por vivir en paz, aun cuando los demás no quieran. Y entonces cita unas palabras de nuevo de San Pablo a los romanos, que era pues una sociedad muy pagana y muy contraria al cristianismo. Y les decía, bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. A nadie devolváis mal por bien, procurando obrar el bien, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Y concluye San José María, no tratamos nunca a nadie como enemigo, porque no podemos ser enemigos de nadie. Más aún, vamos positivamente a hacernos amigos, a ganarnos amigos, incluso entre los samaritanos, podríamos decir, volviendo al ejemplo del Evangelio, para hacerlos amigos de Jesucristo. El Señor quiere servirse de nosotros, de nuestro trato con los hombres, de esa capacidad nuestra que nos ha dado Él de querer y de hacernos querer, para seguir haciéndose Él amigos en la tierra, como se sirvió de Juan el Bautista para encontrar al otro Juan, el que iba a ser el amigo predilecto, el que vemos recostado en el pecho de Jesús aquella noche entrañable de la última cena. Vamos a hacernos amigos entre todos nuestros compañeros de trabajo, entre todos los que viven en nuestro ambiente, aunque estén lejos de Dios. Incluso os puedo decir que a estos nos debemos acercar más, porque nos necesitan más. Nos necesitan primero los cristianos flojos, los que no viven de acuerdo con la fe que profesan. Vamos a acercarnos a ellos con toda nuestra caridad y con toda nuestra comprensión, ofreciéndoles una amistad sincera, auténtica, humana y sobrenatural. No os retraiga el peligro del contagio. Con nuestra vida contemplativa, con la fidelidad a nuestro espíritu, estamos inmunizados de sus errores y de sus ejemplos, si no son cristianos. Como los queremos con el corazón de Cristo, está Jesús entre nosotros y ellos, y acabaremos ahogando el mal en abundancia de bien. Señor, son unas palabras tan maravillosas y tan actuales para vivir en este mundo que nos ha tocado vivir. Perdonad si he leído mucho en esta meditación, pero me parece que esas palabras de esa carta se autoexplican a sí mismas de una manera preciosa y nos ayudan tanto como a profundizar en este Evangelio, ¿no? Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Pues ojalá, Señor, que nunca tengamos que hacerte volver para regañarnos, por nuestra dureza, por nuestra intransigencia con las personas. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen para que nos ayude a ser siempre sembradores de paz y de alegría, a ahogar el mal en abundancia de bien, a acercar a muchas almas a su Hijo Jesucristo, pero siempre con una sonrisa, con un carácter amable, con palabras dulces que no muerden. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.